es algo que dice algo que no está en armonía con el orden divino. O sea, hay algo que no está en armonía, algo que no está bien con el orden en el cual el Señor nos está hablando. Entonces, en base a este pensamiento, yo quiero proponerle algunas cosas que veo a través de un personaje. Entonces, yo quiero hablarle no del día malo, pero sí quiero verle el día malo. ¿Verdad? No le quiero hablar al día, pero quiero que usted me entienda, ayudarme a entender acerca del día malo. Entonces hay un personaje en la Biblia, hermano, un rey que tuvo un día terrible, un día bien malo. Y ese rey está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, donde dicen aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, poneros, porque malo viene del griego poneros, que significa, hermano, malo, enfermo, atacado por una enfermedad, no estar en un orden divino, no estar en armonía con lo que Dios quiere. Entonces dice, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor. Ahora, ¿por qué le digo que está poneros ahí? Porque dice, casa en orden, porque morirás y no vivirás. Quiere decir, hermano, escúcheme, Ezequías tenía su casa en desorden y tenía una sentencia, pero mire, hermano, porque qué tremendo va que llega Isaías, el profeta Isaías, hermano, y cualquiera hubiera dicho que le lleva una palabra de sanidad, pero lo que llega es a decirle, hermano, pon tu casa en orden, porque si es cierto, no vas a vivir. Imagínense qué noticia, ¿no? La que recibe el rey, ¿verdad? Imagínense, y si no estaba con la armadura de Dios, ¿cómo la recibió? Pero lo interesante es que entonces viene y proféticamente viene el Señor a través de Isaías y le dice, pon tu casa en orden, porque ciertamente morirás y no vivirás. De ahí dice, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, escuche, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. No fue una oración, escúcheme, hermano, larga. No fue una oración profunda. No fue una oración, hermano, en el cual había un ruego, había algo de Ezequías hacia el Señor. Fue una oración en el cual, escúcheme, hermano, él nada más le recuerda a Dios, como que a Dios hubiera que recordarle las cosas. Pero hay algo, hermano, en él que le dice, acuérdate cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Entonces Ezequías había hecho algo. Había hecho algo, hermano, en lo cual él se estaba, escúcheme, se estaba valiendo de sus frutos o de los frutos que él había hecho para traer un ruego delante de Dios. Indudablemente, hermano, era una sentencia de muerte. Porque en orden tu casa. O sea que en pocas palabras le dijo, en cuanto organices tu casa, la pongas en orden, de regreso para acá. Pero Ezequías le rogó al Señor a través de algo que él había hecho. Entonces veamos algo, pues dice ahí, aconteció que antes que Isaías hubiera salido del palacio, que Isaías solo llegó, dio el mensaje y vámonos para afuera, el rey se enoje, mejor salgo. Y dice, vino a él la palabra del Señor diciendo, o sea que Isaías iba hacia afuera, desde que llegara, ahí el Señor le habla. Y entonces viene Isaías con la palabra, regresa y le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe y padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, te sanaré al tercer día, al tercer día subirás a la casa del Señor. Cuando vean, le menciona a Dios las cosas que él había hecho. Se había conducido, se había portado bien, había
hecho las cosas que le agradaban a Dios, y luego llora amargamente. Lo que conmueve a Dios, escúcheme, no es lo que Ezequías le dice. Lo que conmueve a Dios, dice, la oración y sus lágrimas. O sea, hubo algo en la acción, en la actitud de Ezequías que conmovió el corazón de Dios. Eso nos habla de que Dios, hermano, puede cambiar los destinos o los designios que puede tener para una persona. O sea, si hay un dictamen de muerte, hay un dictamen de enfermedad, hay algo, hermano, en el cual el Señor ya lo haya dejado, una acción puede tocar el corazón de Dios y cambiar. Aunque sea un dictamen de muerte, el Señor lo puede cambiar en bendición. Yo no sé si usted lo cree. Yo sí lo creo. Pero entonces mire, pues, dice, añadiré, no solo le perdona la vida y dice que he escuchado, no solo te sanaré, sino vas a subir a adorar, pero también te voy a dar, como dicen en México, te voy a dar de pilón, te voy a dar de ganancia, te voy a dar algo extra, te voy a añadir 15 años a tu vida. Aparte que te voy a dar 15 años a tu vida, te voy a librar a ti y a esta ciudad de la mano del rey. Te venderé esta ciudad. Escuche, no por amor a ti, por amor a mí mismo. Lo que he hecho hasta cierto punto, hermano, lo vio, pero vio más allá, digamos, acción de su corazón, eso él había hecho a David. Pero lo interesante, lo que yo le quiero dejar en su corazón, es que veamos de qué era lo que estaba hablando Ezequías en ese momento. De qué obras o de qué era lo que decía Ezequías, hermano, que tenía que el Señor tomar en cuenta. Entonces, cuando vemos esto, vemos de que al enterarnos aquí, vemos de que había un rey, Sennacherib, que venía, hermano, conquistando, quería entrar a Judá, a Israel, hermano, y tomar la ciudad. Pero viene el Señor y le da una promesa: no solo te voy a librar a ti, sino al pueblo de la mano del rey de Asiria. Cuando vemos esto, entonces veamos algo interesante, porque esto lo vimos en el libro de Reyes, pero la historia está en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas 32:1, se lo puse en algunas versiones para que lo veamos. Dice: después de estos actos de fidelidad, está haciendo una separación ahí, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y mandó a conquistarlas para sí. Pero ¿de qué actos de fidelidad está hablando ahí? Los de Ezequías. No está hablando de los actos de fidelidad del rey de Asiria, de Sennacherib. Está hablando de los actos de fidelidad de Ezequías. Otra versión dice, la versión Jerusalén: después de todas estas pruebas de fidelidad, dice la versión Jerusalén. La versión Nuevo Mundo, la versión, ¿cuál es esta? No me acuerdo si es Nuevo Mundo. Dice la Biblia Nuevo Mundo: después de estas cosas, de este fiel proceder. Está hablando de Ezequías. Proceder. Y de ahí dice la versión del 60 Valera: y después de estas cosas y de tanta fidelidad de Ezequías. Entonces, hermano, enfoquemos un poco, ya lo metí a la historia, enfoquémonos ahora un poco entonces en qué actos de fidelidad hizo Ezequías que causó que pudiera tener eso, hermano, escúcheme, en su arsenal de oración delante de Dios. Porque indudablemente Ezequías, hermano, sabía que en algún momento iba a necesitar de Dios por la magnitud, en algún tiempo en que el rey de Asiria estaba conquistando y no podían depender de nadie más que de Dios. Lo mismo que nosotros en este tiempo.
no podemos depender, ni podemos confiar ni en hombre, ni en riquezas, ni en ninguna cosa que podamos tener, sino nada más podemos confiar en la mano de Dios. La mano de Dios es poderosa, escúcheme, para cambiar y para destruir a nuestros enemigos. Yo no sé si usted dice amén, pero hay enemigos. Por eso le inicié donde dice que va a venir un día malo. Y está hablando, escúcheme, y está hablando de Satanás en el día malo. Está hablando de ataque del rey de las tinieblas. Está hablando de prueba. Entonces puede ser que a nosotros en el día malo necesitamos tener, escúcheme, actos de fidelidad que tengamos en nuestra alforja, que tengamos en nuestra bolsita, para que cuando nos pongamos delante de Dios le podamos decir: acuérdate de que he andado en fidelidad y en verdad delante de ti. Acuérdate que he hecho las cosas rectas y que he tratado de caminar como a ti te agrada. Eso le valió a Ezequías para algunas cosas en su vida. Entonces entremos en el tema, pues entrémosle de una vez. Ezequías tiene algunos significados. Uno de los significados de Ezequías es la fuerza del Señor. Otro significado es fortaleza del Señor. Jehová fortalece o ha fortalecido. Jehová es mi fortaleza. Entonces ese indudablemente desde que le pusieron su nombre venía con fuerza, venía con algo específico de parte de Dios. Pero sus antecesores habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces viene Ezequías, hermano, y comienza a hacer algunas cosas. Segunda de Crónicas 29:1 dice, escuche, Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, hija de un sacerdote. Abías significa el Señor es Padre. Entonces había, como vimos la semana pasada, había genealogía, había una identidad. Había algo en Ezequías que lo hacía diferente a otros. Había una madre que sabía que Abías, que el Señor es Padre, le inculcó a Ezequías que había un padre, había una enseñanza maternal en este hombre. Ahora, pero eso no lo llevó o no lo catapultó a ser, digamos, esto no es un acto de fidelidad, sino es algo que había dentro de él que lo llevó a tener un celo y a tener un amor por la casa de Dios, por hacer las cosas bien delante del Señor. Entonces, 29:2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Entonces, Ezequías, hermano, empezó a buscar qué era lo recto delante de Dios, qué era lo que David había hecho, que lo llevó a David a ser conforme al corazón, conforme al abuelo de Ezequías. En el primer año de su reinado, en el primero, escuche, lo primero que hizo Ezequías, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Entonces quiere decir que la casa de Dios, escúcheme, estaba cerrada y sus puertas, me imagino que estaban destruidas, porque si las reparó es porque estaban quebradas, estaban quemadas, caídas. Entonces uno de los primeros actos, escúcheme, que hizo Ezequías, ¿por qué se preocupó? Pero así, mire, como que solo hay dos hermanas que me están poniendo atención. ¿Qué fue el primer acto de fidelidad que hizo Ezequías? Mire, se preocupó por la casa de Dios. Las primeras cosas que nosotros debemos de tener como fruto de fidelidad, número uno, es preocuparnos por la casa de Dios. Bueno, mire pues,
hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza. Los sacerdotes, los que ministraban, no estaban en la casa de Dios. Les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Entonces, mire, hermano, usted ha estudiado Biblia, usted conoce el lugar santo. ¿Qué tipifica? Acuérdense que tenemos espíritu, alma y cuerpo. En la casa del Señor había atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué tipifica el lugar santo? ¿Cómo? El alma. Entonces, traigámoslo un poquito. Entonces, lo primero que le dijo a los sacerdotes y a los levitas era que había que entrar al alma y empezar a sacar todo lo inmundo que había ahí. Ezequías entonces empezó, escúcheme, cuando el Señor le llama y le dice: lo primero que Ezequías dice es: hice lo agradable delante de ti. Lo primero que Ezequías había hecho, escúcheme, se había preocupado por la casa del Señor. Había entrado, empezado a limpiar el templo, reparar las puertas. Y las puertas, hermano, usted las conoce, las hemos visto, y tienen un significado también espiritual muy grande. Pero no vamos a tocar las puertas. Pero también, hermano, restauró, escúcheme, el sacerdocio en la casa de Dios. Restauró dentro de la casa de Dios, porque no había. Los sacerdotes no estaban santificados. Los mandó a que se santificaran, a que se purificaran. Mandó a limpiar el lugar santo del templo, a sacar todo lo inmundo. O sea, ¿qué era lo que había en la casa del Señor? Son actos de fidelidad, escúcheme, o hechos de fidelidad, o frutos de fidelidad que tenía Ezequías cuando empezó a ver que la casa de Dios estaba en ruinas. Le entró algo, hermano, escúcheme, por restaurar lo sagrado, lo santo. Lo que a otros no le habían dado atención, lo que otros reyes habían hecho mal, por eso los habían entregado. A Ezequías sí le importó. Tomó en cuenta, escúcheme, es que muchas veces no entendemos, hermano, la magnitud de lo sagrado de Dios, de lo que es la casa de Dios. Lo tomamos tan a la ligera en la iglesia, tomamos tan a la ligera el templo, las sillas, hermano, y todo lo que está, que lo vemos solo como un edificio. Y no lo vemos como el templo o la casa de Dios donde usted y yo nos unimos. Ezequías lo vio de tal magnitud, de tal manera que dijo: esto está, el templo, miren cómo está el templo. El templo está cerrado. La casa de Dios, nadie está entrando a ministrar. ¿Quién está quemando incienso? ¿Quién está haciendo el sacrificio? Porque en ese tiempo eso se hacía. ¿Quién está recibiendo las ofrendas? ¿Quién está recibiendo del pueblo todo? No había quien lo hiciera. A Ezequías le empezó a entrar ese celo, escúcheme, por la casa de Dios. Fue lo primero que empezó a organizar. Veamos. Holocaustos en abundancia, con grosura de las ofrendas de paz, con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. ¿Cómo se restableció el servicio en la casa del Señor? A través de ofrendas y holocaustos de paz. Había sacrificio. Usted sabe que antes, hermano, eran corderos los que se llevaban y la grosura era la que se quemaba. Era lo que subía con olor agradable delante del Señor. Quiere decir que para traer la paz, escúcheme, y traer, hermano, la tranquilidad al servicio sacerdotal, deben haber sacrificios, deben haber holocaustos de paz en medio de los sacerdotes. Me estoy dando a entender. En medio de los que ministramos, en medio de los que estamos parados en el altar, en medio de los que servimos, debe haber, hermano, sacrificio, holocausto, para que sea restablecido el servicio en la casa de Dios.
sea que había, hermano, no había paz. No había cordura, no había tranquilidad en medio del sacerdocio, pero tuvieron que haber ofrendas y libaciones para que quedara restablecido el servicio y el sacerdocio en la casa de Dios. Dice también Crónicas 35, así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel desde Berseba hasta Dan, al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Entonces veamos, restablece la casa del Señor, repara las puertas, saca lo inmundo del alma, saca lo inmundo del lugar santo, pone a los sacerdotes en orden, les dice, ¿saben qué? Que haya sacrificio de paz, a ponerse a cuentas. Y todos se pusieron a cuentas, hicieron libaciones, sacrificios, y hubo paz en medio de la orden sacerdotal. Y después de que hubo eso, entonces dijo, ahora hay que tomar Santa Cena, porque muchos no la están tomando como debían tomarla, no la están celebrando como debían celebrarla. O sea que quiere decir que también puso orden en la manera de celebrar la Pascua, porque me imagino que si no había orden en la casa de Dios, menos iba a haber orden en la casa de los israelitas. Si la casa de Dios estaba en desorden, estaba cerrada, ¿cómo estaría la casa de los israelitas? Pero entonces lo primero que hace Ezequías es restaurar el orden y la casa de Dios, para que después empezaran a restaurar las casas, pero a través, escúcheme, del Cordero Pascual. Porque ¿cómo era que se celebraba la Pascua? ¿Ustedes saben cómo celebraban la Pascua? ¿Alguien puede recordar? ¿Cómo? Con cordero. Pero ¿cómo era que se celebraba? Ayúdeme, por favor. Los hermanos, ay, no me haga quedar mal y estamos en vivo. ¿No se acuerda que se reunían en familias? ¿No se acuerda que mataban un cordero de 1 año? Y si era muy grande, invitaban a otros y compartían el pan sin levadura, compartían el cordero. O sea, había una comunión familiar. Había algo que recordaba la Pascua. ¿Sabe qué era lo que recordaba la Pascua? La salida de ellos de la esclavitud de Egipto. Hasta eso se había perdido. Tal vez muchos ya ni se acordaban de dónde el Señor los había que había sus padres. Tal vez muchos, hermanos, escúcheme, tal vez comían ya ni cordero, sino comían tal vez, o qué sé yo, tal vez otra cosa. Tal vez ya ni pan sin levadura, sino tal vez ya con levadura. De alguna manera empezaron a celebrar la Pascua de una manera indigna. Por eso es que Pablo en Corintios tiene que poner un orden, porque definitivamente también ahí se había perdido el orden de celebrar la cena del Señor. Dice que se emborrachaban, hacían otras cosas. Ya no era celebrar la paz del Señor, en banquetes los que hacían. Entonces me imagino que con Ezequías el pueblo de Israel también hacía lo mismo. Pero viene Ezequías y entonces dice que desde ahí hace una proclama, un decreto. Quiere decir que antes, hermano, ni se proclamaba ni se decretaba de que había que celebrar la Pascua. O sea, habían dejado en memoria, habían dejado de recordar lo que Dios había hecho por ellos. Pero viene Ezequías y comienza a restablecer aún la Pascua. Y estamos hablando de los frutos, de los hechos de fidelidad de Ezequías. Porque Ezequías, escúcheme, necesitaba o iba a necesitar de eso cuando le llegara su día malo. Está conmigo, ¿verdad?
si no nos ha llegado el día malo, el día que nos llegue, vamos a necesitar algo en la alforja. Algo que podamos decir: Señor, acuérdate que he tratado de hacerlo recto delante de ti. Acuérdate que he tratado de caminar correcto delante de ti en verdad. Acuérdate de la fidelidad con que he caminado. Porque en el día malo lo vamos a necesitar. Avancemos. Sacerdotes levitas se levantaron, bendijeron al pueblo y se oyó su voz. Y su oración llegó hasta la santa morada de los cielos. Escúchame. Templo restaurado, puertas restauradas, sacerdotes restaurados, la casa del Señor restaurada, limpia. Celebraron Santa Cena. El poder de la bendición de los sacerdotes, de los levitas sobre el pueblo. ¿Qué tipo de oración, escúcheme, han de haber hecho estos sacerdotes y los levitas para que el Señor prestara atención y esa oración llegara aún, según esta versión, a su santa morada hasta los cielos? O sea, escúcheme, cuando hay restauración, cuando hay un orden en la casa de Dios, la bendición sacerdotal no solo se queda en la tierra, sino llega hasta la misma presencia de Dios, para que Dios, porque el sacerdote, escúcheme, el sacerdote proclama palabras de bendición, bendice, pero el que hace derramar la lluvia y la bendición no es el sacerdote, es Dios. Pero Dios toma en cuenta las palabras del sacerdote. Por eso es que en nuestros labios está la muerte y la vida. Y qué terrible es escuchar que profieren, de hablar maldición sobre el pueblo y no bendición. Qué terrible es que cuando alguien se va de una congregación, en lugar de decir que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y donde vayas que el Señor te use, que profieran palabras de maldición. Te va a ir mal, vas a ver, te arrastrado vas a regresar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué terrible. Porque el Señor toma en cuenta las palabras de un sacerdote restaurado. Pero si es un sacerdote también que está caído, como usted le quiera llamar. Pero acuérdese que estamos hablando de los actos de fidelidad, porque aún hasta los sacerdotes, los pastores, los ministros, necesitamos hacer frutos de fidelidad. Así como el pueblo, también el ministro necesita tener en decir: estoy tratando de caminar como te agrada, estoy tratando de hacer las cosas. Porque uno mismo no va a tener malo. Si al primero que le apuntan a la cabeza es al ministro. Pero entonces necesitamos hay algunas cosas que hay que poner en orden, son frutos de fidelidad. Segunda de Crónicas 31:1 dice: cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá. Escuche. Despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, no las banquetas, sino las deidades aceras, los ídolos. Derribaron los lugares y los altares por toda Judá. La casa empezó por las casas, la puerta, sacar lo inmundo, restaurar el sacerdocio, poner paz en el sacerdocio, poner orden en la cena del Señor, poner orden, hermano, escúcheme, en la bendición de los sacerdotes hacia el pueblo.
Pero también después de todo eso hubo orden. Ahora dijeron, ¿saben qué? Ahora hay que acabar con toda la idolatría. Ahorita hay que derribar toda la idolatría. Y empezaron, entonces, escuchen. Desde que haya terminado esto, los sacerdotes bendijeron y todo. Cayó como una unción. Y déjeme por sí, cayó como una unción de santidad, como una unción parte de destruir todo aquello, hermano, que había sido desagradable a Dios. Y no, escúcheme, no lo había hecho Ezequías, sino lo habían hecho sus antecesores, que no habían caminado recto, sino habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces viene Ezequías, hermano, y cuando comienza la restauración por la casa de Dios, mire, hermano, Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, todas esas tribus se habían contaminado. Escúcheme, y de ellos mismos salieron a derribar pilares, a derribar toda la idolatría, a derribar, que dice, los lugares altos, los altares, las aceras, todo, hermano, lo empezaron a despedazar, porque cayó tal unción, cayó tal espíritu de buscar la santidad, de buscar agradar a Dios, que empezaron a caer toda la idolatría. Idolatría, hermano, no solo significa, yo se lo he explicado y usted lo conoce, no solo significa las imágenes, porque hay muchos tipos de idolatría. Entonces, cuando comienza el orden, escúcheme, y estamos hablando de frutos de fidelidad, que todos nosotros debemos de tener para que cuando el día malo regrese, venga por ahí, estemos preparados. Porque si no tenemos fidelidad, si no tenemos, hermano, frutos de fidelidad con Dios, hermano, puede ser de que seamos pesados y seamos hallados faltos. Y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, avancemos. Veamos otro entonces. Crónicas 31:2. Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase según su servicio. Destruyeron todo y bueno, empezó a organizar, escúcheme, servidores, ujieres, quienes trabajaban por aquí, quienes trabajaban por allá. Empezó a organizar todo, dice, los holocaustos, para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias, alabaran en las puertas del campamento del Señor. O sea, Ezequías empezó, escúcheme, a organizar nuevamente todo el servicio en la casa de Dios. La alabanza estaba caída. Entonces empezó a organizar empezó los sacerdotes van las ofrendas que ministraban delante del Señor, los que servían en el altar, los que entraban al templo, los que, hermano, lo organizar todo. Pero también dice entonces en el versículo 3, también designó a los holocaustos. Quiere decir que Ezequías no solo esperó que el pueblo lo hiciera, sino también él de su propia bolsa, de lo que era de él, dio para la casa. O sea, que esto nos habla que los ministros no solo para adentro, sino también hay que dar para la casa de Dios. Y no solo me refiero a lo material, me refiero en todo aspecto, que los ministros también se deben para el fundamento de la casa de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros, hermano, debemos de servir todos en la casa de Dios, porque esos son frutos de fidelidad en la casa de Dios. Dice también, designó, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde de reposo, de las lunas nuevas, de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley. Quiere decir que Ezequías empezó a poner todo en orden, mi hermano. Mire qué tremendo, ¿ah? Y dice, versículo 4, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén
que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, a fin de que se dedicara a la ley del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Qué restauraría Ezequías ahí? ¿Me ayuda usted? ¿Cuál era la porción de los sacerdotes? Entonces también restauró y dice, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén. Acuérdese que él estaba en Judá. En ese tiempo Israel se había dividido en Judá y en Jerusalén, o Israel. Entonces también a los de allá les dijo, ¿saben qué? Usted de esta oración, tienen que ponerse en orden. Tienen que ponerse al día. Pero déjenme, perdónenme, no estoy hablando de eso, pero también quiero enseñárselo. Tan pronto como se divulgó la orden, quiere decir que en cuanto llegó la orden del rey, dice los hijos de Israel producto del campo y trajeron, ¿qué dice? El diezmo en abundancia. Perdón, de todo. Y de los es traer el diezmo y las ofrendas como debe ser a la casa del Señor. Y no es que se lo esté pidiendo, y se lo estoy enseñando a que usted sepa la bendición que hay en ponerse en orden en el Señor. Mire pues, de ahí dice, y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá también trajeron el diezmo de bueyes, de ovejas, el diezmo de las cosas sagradas, consagradas al Señor. Mire qué cantidad, hermano. La gente que no había habido en la casa de Dios. Pero cuando cayó ese orden, ese espíritu, hermano, de restauración en la casa del Señor, hermano, me imagino que todos, tal vez algunos, no habían dado, hermano, en tiempo, y más de alguna manera lo tenían acumulado. Pero fue a tal punto que dice, y lo depositaron, hermano, en montones. ¿Qué entiende usted por montones? Montones como un montón, ¿va? Como un montón de cosas que le trajeron a la casa. Pero era para la restauración, para que se organizara, para que sirviera en la casa de Dios. Dice de ahí también, en el mes tercero comenzaron a formar los montones y los terminaron en el mes séptimo. ¿Cuántos meses pasaron entonces a reuniones que había llevado a la gente? Hagamos cuentas. De 3 al 7, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es la diferencia? 4 meses. ¿Usted puede creer eso? 4 meses a formar montones. O sea, la gente llevaba y empezaban a acomodar y hacían un montón por allá y aquí ya no cabe, hay que hacer otro por allá. Y aquí ya no cabe, hay que hacer otro por allá. Y aquí tampoco hay que habilitar este por acá. Y aquí tampoco hay que hacer otro por allá. Cayó tal unción, cayó tal propósito de purificación en el pueblo de Israel y de Judá, que todos trajeron lo que no habían traído en años. Pero escúcheme, todo empezó por un rey que quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Todo empezó por un rey que hizo las cosas diferentes a todos los demás. Porque todos sus antepasados, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y se apartaron. Y quemaron inciensos, hicieron altares, hicieron esto. Y Dios se desagradó de ellos. Pero se levantó un hombre diferente. Se levantó la fuerza de Dios, la fortaleza de Jehová en Ezequías, para empezar a poner todas las cosas en un orden. Pero escúcheme. Bueno, avancemos. Espero que me dé tiempo. Sí me regala unos minutos, ¿verdad? Cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo. Hubo tal bendición, pero mire, tal bendición, que hubo abundancia en Israel.
Salgámonos de ahí. De ahí dice entonces, versículo 12, fielmente llevaron allí las ofrendas, los diezmos y cosas. El levita Conanías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simei era el segundo. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías en las ciudades de los sacerdotes para distribuir fielmente porciones por clase de sus hermanos, fueran grandes o pequeñas. Quiere decir que hubo abundancia a tal punto, necesidad en medio de las tribus sacerdotales del pueblo de Dios. Entonces mire lo que significa que un pueblo cumple. Porque mire cómo lo pone el Señor. Ofrenda, los diezmos y las cosas consagradas. Quiere decir que la ofrenda, los diezmos, el Señor las toma también como cosas consagradas. O sea, no podemos tomar la ofrenda, no podemos tomar el diezmo a la ligera. Si no es algo que el Señor lo compara con algo consagrado. Por eso cuando usted y yo traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí, debemos de darle una importancia de consagración a lo que usted y yo damos por. Porque acuérdate, lo que usted dijo de estados en el alfolí es dinero, ¿verdad? Pero eso se convierte en arte, en algo igual para nuestra vida. Porque se está cumpliendo una orden, se está cumpliendo, hermano, algo, un estatuto, algo que está establecido, no por el hombre, sino por Dios. Porque el primero que recibió diezmo fue Melquisedec. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es el sacerdote del Dios Altísimo? Así sin miedo, nuestro Señor Jesucristo. Sea primero que marca la ley antes de pasar a la ley. Pero bueno, no le voy a hablar del diezmo y la ofrenda porque ya lo veo así medio con sueño, pero ya vamos a salir, dijo el hermano Frey. Mire pues, de ahí dice, Segunda Reyes 23. Te ruego, Jehová, que hagas memoria que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y dije a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahora entonces aquí, ahorita ya podemos hacer la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Que le dijo al Señor, haz memoria que he andado fiel delante de ti, con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Se acuerda usted todo lo que vimos? Eso fue algo que él, escúcheme, caminó fielmente delante de Dios. Tuvo el corazón íntegro para hacer las cosas y tuvo el valor, tuvo la valentía para cambiar las cosas que tenía que cambiar. Y hizo las cosas que le agradan a Dios. Esto le valió a él. ¿Para qué le valió a Ezequías? Escúcheme, el día malo que tenía Ezequías fue el día que le dictaron, sentaron y le dijeron, ¿sabes qué?
pon tu casa en orden, porque ciertamente morirás, perdón, y no vivirás. Entonces regresemos. ¿Qué cree usted? ¿Cómo se sintió Ezequías ese día? O sea, póngase usted, hermano, pongámonos un momento en el lugar de Ezequías. Entonces, ese día que llegue, tal vez no nos van a dar sentencia de muerte, o tal vez sí, una enfermedad puede ser. No, pero es que hay enfermedades que son para muerte. Bueno, a muchos, ¿verdad? Otros le hacemos, ¿verdad? Pero cualquier cosa, porque puede ser, escúcheme, un día malo puede ser una separación. Un día malo puede ser un divorcio, la muerte de un ser querido. Un día malo, escúcheme, es que le digan, ¿sabes qué? Ya no hay más trabajo para ti. Un día malo es, tenés 3 días para desocupar tu casa. Un día malo, escúcheme, un día malo es, se llevaron a alguien, pasó una ven blanca y lo agarraron. Ese puede ser un día malo. Pero escúcheme, para ese día malo, usted y yo debemos de tener, número 1, la armadura de Dios. Pero número 2, que para que podamos tener argumentos, decirle, Señor, ten misericordia, por favor, es que tengamos frutos de fidelidad. Porque escúcheme, si no tenemos ningún fruto de fidelidad, ¿cómo vamos a llegar delante de la presencia de Dios en decirle, Señor, acuérdate que cómo he sido yo en la iglesia? A ver, déjame ver, va a decir el Señor, saca su... Y va a ver aquí, nos va a decir, pero si nunca serviste. Sí, prácticamente. Nunca serviste. Diezmos, no los veo aquí. Peleando con todo mundo. Nunca fuiste obediente. Perdóneme que se lo esté así como un poquito, echándole un poquito así más de crema al taco, ¿verdad? Sí, pero imagínese, ¿cómo le vamos a decir al Señor si no hay un acto de fidelidad? No hay un hecho de fidelidad, no hay un fruto de fidelidad. Porque a Ezequías le valió, pero ese acto, escúcheme, pero esa sentencia de muerte hizo que Ezequías cambiara. Porque dice, escuchó el ruego, la oración y sus lágrimas. Tal vez antes lloraba con lágrimas de cocodrilo, pero ese día sí lloró de a de veras. Tal vez antes oraba, pero ese día sí rogaba. Pero lo primero que le dijo es, te ruego que hagas memoria. O sea, te ruego que abras el libro de las memorias, como dijo hermano Antonio, y que veas lo que he hecho en tu casa. Entonces es interesante que veamos esto, y no sé si me queda otra, y si no yo voy a terminar porque quiero ministrar. 39. Así hizo Ezequías por todo Judá e hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Y la otra semana miraremos las consecuencias de no haberle sido fiel al Señor hasta el final. Porque Ezequías, después de que el Señor lo sana, no le da la gloria a Dios. Sino se le enseñó
a los que lo llegaron a ver, sus tesoros, sus armas, su casa, pero no le dio la gloria a Dios. Entonces, hermano, es interesante que cuando nos llegue a nosotros ese día, usted y yo estemos preparados. Déjeme terminar con este. Todavía tengo otros, ay Dios mío, pero no. Pero con este sí voy a terminar. Cuando vio Ezequías que Sennacherib había venido y se ponía a guerra contra Jerusalén, decidió que con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes de la ciudad, y ellos le ayudaron. Se reunió mucha gente, cegaron las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y cobró ánimo, edificó la muralla que había sido derribada, levantó torres en ella, edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo de la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. De ahí dice: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros, escuche, es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y mira que en lo que terminó este señor. Y el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió una multitud de ángeles. Envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y campamento de Asiria. Y así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando había el templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Termino con esto. Lo importante de tener hechos, frutos de fidelidad, de poner en orden. Acuérdese que el orden en la casa de Dios es esencial como fruto de fidelidad. Pero él hizo algo, y eso le quiero dejar yo en su corazón también. Se olvidó de su casa. Por eso el Señor le dijo: pon en orden tu casa. Todo tiene que llevar un orden. La casa del Señor y nuestra casa. Póngase de pie. Vamos a orar. Oh, bendito Dios. Día malo significa enfermedad. Malo significa todo lo que no va en el orden divino de Dios. Malo significa moralmente incorrecto, malicia, maldad. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón. No sé si quieres venir tú al altar aquí y decirle al Señor y recordarle al Señor la fidelidad con que tú has caminado,
que has tratado de hacer lo recto delante del Señor, que hemos tratado de agradar al Señor, aunque tal vez muchas veces, déjame decirte, hacemos cosas que no son agradables delante del Señor. Pero por eso el Señor nos da tiempo a que vengamos al arrepentimiento, a que vengamos a reconocer que con el enemigo solo hay un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Aunque hayan dictado sentencia de muerte sobre ti, aunque tengas acusadores a tu alrededor, aunque hayan enemigos que se hayan levantado contra ti y sean un montón, incontables como la arena del mar, pero dice que Jehová estaba con el pueblo de él, porque habían creído a la palabra de Ezequías y de sus sacerdotes. Creamos a la palabra de Dios. Ordenemos nuestro caminar dentro de la iglesia. Haz tu parte dentro de esta casa. Si tú eres de esta casa, haz lo que tengas que hacer para poner en orden tu vida. Yo tengo que poner en orden mi vida dentro de esta casa. Pero aunque hayan días malos, Jehová está contigo. Aunque hayan días pesados, el Señor está contigo. Aunque se levanten contra ti 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Pero dice la palabra: he hecho lo agradable delante de ti. Lo que hagamos delante del Señor cuenta para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, y podamos ser sanos de toda enfermedad, no solo enfermedad del cuerpo, sino de toda enfermedad del alma. Porque una de las cosas que hizo Ezequías fue mandar a sacar todo lo inmundo del lugar santo. Esta noche es una noche especial en la cual tú le puedes decir: Señor, arranca de mi alma todo aquello desagradable. Arranca de mi alma todo aquello, Señor, que no te agrada de mí. Arranca de mi alma, Señor, todo aquello que está estorbando que yo sea fiel en tu casa. Quita todo prejuicio. Quita todo aquello, Señor, que estorba en mi espíritu para ser obediente a tu palabra, para cumplir con lo que tú me has enseñado y me has mandado, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Como ministro de esta casa, Señor, extiendo mi mano hacia el cielo y te pido, mi Dios, que derrames bendición sobre todo este pueblo, sobre todos aquellos que hemos hecho y que estamos haciendo frutos de fidelidad para contigo. Para todos aquellos hogares que están sacrificando por servir en tu casa, papito, te pido que seas tú su recompensa, que seas tú su bendición. Y te suplico, mi Dios, que nos veas, que hagas memoria de la fidelidad que hemos tenido en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico, mi Dios. Crea en mí un corazón conforme a ti. Crea en mí un
corazón conforme a ti. Una vez más crea en mí, crea en mí un corazón conforme